Ok, muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos hablando acerca de temas que ustedes han propuesto. La serie se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y ustedes proponen un tema. El tema propuesto ha sido el sacerdocio. Y la semana pasada iniciamos hablando del sacerdocio acerca de la santa unción, el aceite de la santa unción, todo eso lo que significa, o lo que significaba para ellos y lo que para hoy día significa en nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las vestiduras sacerdotales. Vamos a comentar acerca de ello. Como ustedes conocen la dinámica, ustedes pueden levantar su manita virtual en cualquier momento para pedir el uso de la palabra, ya sea con una pregunta, algún comentario o algo. ¿Ok? Vamos a iniciar leyendo en la palabra de Dios Éxodo 28, todo el capítulo. Permítanme. Ok. Éxodo 28, ahí está, ya lo están viendo ustedes en sus pantallas. Si gustan ustedes leerlo ahí o abrir su Biblia, está muy bien. Éxodo 28 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y de lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y a Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera será una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes de oro.
Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro y los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro, y harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él, para su descendencia después de él. Ok, Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Muchísimas gracias, porque tu palabra siempre tiene cosas padrísimas para nosotros. Muchas gracias por la revelación de tu palabra, y que pueda llegar a cada persona que escuche esta plática, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, te damos. Amén. Amén. Bueno, como les decía, el día de hoy estaremos hablando ah, acerca del sacerdocio. Hemos hablado ya de la santa unción, con la cual fueron consagrados Aarón y sus hijos, pero hoy platicaremos sobre otro, pues, importante tema del sacerdocio arónico, que eran sus vestiduras especiales, que fueron indicadas con precisión por Dios
y que acabamos de leer ahora mismo en este capítulo de Éxodo. Como hemos aprendido, eh, Hebreos 8:5 nos dice que todas las cosas del Antiguo Testamento sirven de figura y sombra de las cosas venideras, de las cosas celestiales, figura de lo que nosotros recibiríamos bajo la gracia. Así es que todo lo que hemos leído es figura y sombra. Así es que lo vamos a recibir de una manera espiritual, dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, teniendo discernimiento espiritual de ello para poder recibir esta palabra. Eh, yo quisiera también que en esta parte de introductoria, que pudiéramos resaltar que este mismo relato está identificando el propósito que tenían estas vestiduras, y ese propósito era honrar, distinguir el sacerdocio de todas las demás personas. Dice que estas vestiduras eran para honra y hermosura, era para distinguir al sacerdote de todos los demás. Sería un servicio único el que este equipo sacerdotal ejercería dentro del pueblo de Dios, por lo que deberían de ser honrados con vestimentas únicas, vestimentas especiales, diferentes a todos los demás, y que fueran vestimentas primorosas. Así es que bueno, pues dispongámonos a ver lo que hemos leído uno por uno. Lo voy a ir detallando uno por uno para que ustedes usen su imaginación y lo vayan ustedes viendo. Y ya después estaremos analizando pues lo que para nosotros significa esto. Bueno, primera pieza de estas vestiduras, que este capítulo lo voy a ir diciendo conforme el capítulo nos lo iba describiendo. La primera pieza es el efod, ¿ok? Es la primera parte de las vestiduras y como ustedes pueden ver estaba formado a partir de 5 telas con 5 colores diferentes y debería, dice, ser hecho de una manera primorosa, pero era una combinación entre 5 hilos, 5 telas. Se trataba de este efod era una especie de 2 piezas, ¿no? Una pieza anterior, la que iba en frente, que cubría el pecho, y otra pieza que iría sobre la espalda. Estas 2 piezas estarían unidas por unas hombreras. O sea, son 2 piezas y unas hombreras en medio, y quedaría, no sé, como un chaleco, ¿no? Pero sin, sin mangas, o sea, solamente sería la parte de frente, la parte de atrás, y las cuales se amarrarían alrededor con estas cintas que estaba hablando del mismo tipo de tela, y entonces se amarrarían al cuerpo de el sumo sacerdote. Este efod tendría una característica muy especial, y es que en las hombreras, que es la unión de la parte delantera y la parte trasera, habría 2 piedras de ónice engastadas en oro, o sea, una circunferencia de oro, las piedras allí, en las cuales estarían escritos los nombres de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, 6 de un lado, 6 del otro lado, eh, de tal manera que ustedes pueden apreciar que el sacerdote llevaría sobre sus hombros a todo el pueblo de Dios, todo el pueblo delante de Dios. O sea, estarían los nombres de las 12 tribus de las cuales estaba compuesto el pueblo, y estarían sobre sus hombros. De esa manera, quiere decir que la relación con Dios de todo el pueblo
estaba sobre los hombros del sacerdote. Era una función importantísima, ¿no? O sea, realmente la función del sacerdote era presentar a toda la nación, a todo el pueblo, delante de Dios. Era el representante delante de Dios de todo el pueblo. Sobre sus hombros iba toda la nación. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Ahora, la segunda pieza de la cual se habla aquí, este es el efod, ya se lo imaginaron, es una parte anterior, una parte posterior, unidas por las sombreras con esas piedras allí, ¿ok? La siguiente pieza es el pectoral. Sobre el efod, el efod se lo ponía el sacerdote, sobre el efod estaría colocado este pectoral. El pectoral sería de una forma cuadrada, ¿ok? Imagínense un cuadro así en el pecho, ¿ok? Un cuadro allí, donde estarían incrustadas sobre ese pectoral 3 hileras de cuatro piedras cada una, donde cada una de ellas llevaría uno de los nombres de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada piedra llevaría uno de los nombres. Pueden ver que todas las piedras eran diferentes, no se repite una de la otra, pero todas eran piedras preciosas. ¿Ok? Es una representación de Dios diciendo, entiendo que todos son diferentes, pero todos son preciosos, todos son unas joyas. En este pectoral estaría entonces representado otra vez todo el pueblo de Dios por cada una de las tribus, ¿no? En que estaban organizados. En las esquinas superiores de este pectoral, las dos esquinas que iban hacia arriba, el pectoral tendría sendos anillos de oro, ¿ok? Esos anillos de oro se engancharían a otros anillos de oro que estarían puestos sobre las hombreras del efod, de tal manera que entonces el pectoral estaría enganchado y amarrado a la parte de arriba del efod para que quedara pegado a el efod. Sería como parte ya del efod, aunque es una parte diferente este pectoral. En la parte de abajo, las dos esquinas de abajo, igualmente tendría sus anillos de oro con cintas de azul, dice allí, para que pudiera amarrarse otra vez alrededor del cuerpo y entonces de esta manera el pectoral quedaría totalmente pegado a el efod como si fuera una sola pieza, aunque en realidad eran dos diferentes, pero como si fuera una sola quedaría a partir de estos anillos de oro. Ahora, este pectoral tiene un nombre muy específico. No sé si ustedes lo notaron cuando lo leyeron, pero este pectoral se llamaba el pectoral del juicio. ¿Ok? Este pectoral iba sobre el efod y se llama pectoral del juicio. Se debe este nombre a que en este pectoral, además de las 12 piedras con el nombre de cada una de las tribus de Israel, estarían también dos piedras adicionales que se llamaban Urim y Tumim, que significan literalmente significan luces y perfecciones. ¿Ok? Dos piedras adicionales, Urim y Tumim. Estas dos piedras
estarían igualmente en el pectoral y serían utilizadas por el sacerdote cada vez que el pueblo necesitara consultar a Dios sobre alguna decisión trascendente de la nación. Si querían consultarlo, entonces iban con el sacerdote, el sumo sacerdote, el cual entraría a la presencia de Dios, llevaría este Urim y Tumim y echaría como una suerte con esas piedras, de tal manera que lo que sucediera con esas piedras era la respuesta de parte de Dios. Ellos conocían que Dios estaba respondiendo a esta consulta que le estaban haciendo, de tal manera que Dios podría contestar sí, no, hagan esto, hagan el otro, a partir de estas piedras. ¿Ok? El sacerdote entonces era el responsable de consultar a Dios por el pueblo. Era el representante de Dios ante el pueblo. El pueblo no podía consultar a Dios. El pueblo consultaría a Dios a través del sacerdote. El sacerdote era el encargado de hacerlo. Se llamaría el pectoral del juicio precisamente para darle un buen juicio a la nación. Esto es, que las decisiones que ellos tomaran fueran correctas, decisiones acertadas, que ellos no cometieran errores que a la postre les irían a costar muy caros por haber tomado decisiones precipitadas o decisiones simplemente lógicas, decisiones basadas en, no sé, en datos que ellos tuvieran, pero no consultadas con Dios. Dios conoce todo, Dios conoce el futuro, Dios conoce todo, de tal manera que consultarlo, pues es lo mejor que puede ocurrir. Y para consultar a Dios, el pueblo tendría que recurrir al sacerdote, quien era el único indicado de poder consultarlo a él por medio de estas dos piedras, Urim y Tumim. De esta manera, entonces, cada vez que el sacerdote entraba a la presencia de Dios, al arca, para ministrar allí en ese lugar, en el lugar santísimo, el sacerdote llevaría sobre sus hombros y sobre su corazón a todo el pueblo de Dios, ¿ok? No solamente sobre sus hombros, sino sobre su corazón. Y sobre su corazón estaría llevando el juicio, el buen juicio que pudiera tener la nación, las buenas decisiones que pudiera tener la nación para no cometer errores y que le fuera bien. Ahí llevamos apenas estas dos primeras piezas de la vestidura sacerdotal. La tercera pieza, si ustedes me siguieron en la lectura, habla de un manto, ¿ok? El manto que debería de llevar el sacerdote sobre la espalda, un manto especial, un manto de tela azul. El cual igualmente se tomaba desde el cuello del efod, se enganchaba sobre las sombreras, se enganchaba, iba sobre el cuello y descansaba sobre la espalda. Era un manto de azul, eh, pero ese manto de azul tendría unos elementos muy específicos, muy importantes. Dice aquí que debería de llevar unas campanitas así como unas granadas. Dice que debería de ir en una combinación de campanita, granada, campanita, granada, campanita, granada. Eran 3 campanitas por 3 granadas y debería de ir alrededor de la falda de este manto. El manto no sé hasta dónde llegaría, no nos lo dice aquí con claridad, si llegaría hasta los pies, si llegaría a la mitad, no sé,
pero era un tipo capa, un tipo manto que iría sobre su espalda y que tendría estos elementos muy importantes. El propósito de este manto o de estas campanitas, pues era que el pueblo pudiera escuchar el sonido de las campanitas cuando el sacerdote estaba dentro del lugar santo, el lugar santísimo, y que se dieran cuenta que estaba vivo. O sea, las campanitas estarían hablando del movimiento que él estaba haciendo y la gente se daría cuenta, no, pues sigue vivo, ¿no? El sacerdote ahí está vivo, todavía, o sea, no se ha muerto, no le pasó nada. De esa manera, ellos se darían cuenta que el sacrificio que había hecho el sumo sacerdote y que llevaba la sangre al propiciatorio en el arca, pues, estoy hablando a gente que ya conoce de qué se trata esto, ¿no? El arca estaba dentro del lugar santísimo, el arca tenía una charola en la parte de arriba que se llama propiciatorio. Una vez al año el sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo, llevaría la sangre, la derramaría sobre el propiciatorio y entonces ese sacrificio, cuando él saliera, significaba que todos los pecados de un año habían sido perdonados. Una vez al año, este ritual tendría que suceder año con año. Entonces, si el sacerdote caía muerto, quiere decir que Dios no había aceptado ese sacrificio, ¿no? Las campanillas hablaban, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. Ok, entonces Dios sí aceptó el sacrificio, sigue vivo. Y de repente, bueno, el sacerdote saldría y todo el pueblo festejaría porque los pecados de todo un año habían sido perdonados, ¿ok? Esto era la parte tan especial del manto para que el pueblo supiera que estaba vivo. Bueno, cuarto elemento de estas vestiduras que ustedes pueden ir leyendo, si lo quieren hacer nuevamente, váyanlo viendo, es la mitra. La mitra llevaría el sacerdote sobre su cabeza, era una especie de sombrero alto, ¿ok? Mm, mm, eh, algunos lo dibujan así como en forma de pico o en forma de cucurucho, en forma a lo mejor abombada, no sé, pero era un tipo de sombrero alto que llevaría sobre su cabeza y sobre la mitra, esta era la parte importante, sobre esa mitra que el sacerdote llevaría, deberían de colocar una lámina de oro que estaría sobre su frente en la parte frontal, eh, una lámina de oro que llevaría una inscripción. Esa inscripción sería santidad a Jehová. ¿Ok? Eh, el propósito, pues, de aquella mitra era, ahí lo dice en lo que hemos leído, que el sacerdote llevara todas las faltas sobre las cosas santas a Dios. Todas las faltas del pueblo sobre las cosas santas serían llevadas por el sacerdote y de esta forma el pueblo hallaría gracia delante de él. Es decir, que la gracia que hallaría el pueblo era requerida por la santidad, o sea, la santidad desataría gracia y que la santidad dependía de la administración sacerdotal desde el propiciatorio, porque el sacerdote es el que llevaba ese emblema, esa leyenda que decía santidad a Jehová. Es decir, el sacerdote vestido de esta manera estaría proporcionando santidad delante de Jehová a través de
la obra de la administración que el sacerdote estuviera haciendo dentro de ese lugar santísimo. Finalmente, podemos encontrar otros dos elementos, que era la túnica, que era lo que llevaría hasta abajo, antes incluso del efod y el pectoral y todo, la túnica, que era una túnica sencilla, no habla aquí en la palabra de cosas o elementos específicos, especiales, que la túnica debería de llevar, era una túnica normal, más aparte eso sí dice unos calzoncillos, para que evidentemente la desnudez de los sacerdotes no estuviera dentro del lugar santo ni dentro del lugar santísimo. No hay nada de especial que la palabra de Dios nos hable sobre estos, ni la túnica, ni estos, ni los calzoncillos, sino sobre todos los otros elementos. Ahí sí hay cosas muy especiales. Y bueno, conocemos por la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Hebreos. Yo les recomiendo que lean cuidadosamente el libro de Hebreos. Conocemos ahí en la palabra de Dios que Jesús es el sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote eterno, ¿ok? Y que el sacerdocio de Aarón era solamente una figura y sombra temporal de lo que Jesucristo haría por todos nosotros. Él es nuestro sacerdote, Él es el sumo sacerdote eterno. Si alguien puede leer simplemente Hebreos 4, 14 y 15, por favor. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, muchas gracias, Benay. Dice aquí que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No traspasó solamente al lugar santísimo, traspasó los cielos para llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo de la presencia de Dios. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades porque vino como un hombre, como uno de nosotros, pero sin pecado, nos está diciendo aquí la palabra. Bueno, pues entonces, como vimos, a partir de las vestiduras, entonces vamos a ir analizando esto contra nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Empecemos por las piezas que fuimos analizando una por una. Dice aquí que el efod, recuerdan ustedes, mostraba que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros al pueblo de Dios. Cuando entraba a ministrar, llevaba sobre sus hombros a todo el pueblo. Y esto es perfectamente claro en Cristo Jesús, quien en su sacrificio, entrando para ministrar en el lugar santísimo, derramar la sangre del cordero en el lugar santísimo, él como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Él en ese momento era sumo sacerdote y era cordero de Dios. Él se ofrecía a sí mismo, ¿ok? Y con ese sacrificio llevó sobre sí mismo, llevó sobre sus hombros todos nuestros pecados para podernos presentar hoy día nosotros limpios y puros delante de Dios. Él llevó sobre sí mismo todas nuestras cargas. Él llevó sobre sí mismo todos nuestra condenación, nuestra maldición, nuestros pecados. Él cargó sobre sus hombros a toda persona que fuera a creer en él.
a todo el mundo, los pecados de todo el mundo. Sobre el efod que estaría colocado en el pectoral del juicio, que llevaba las 12 piedras, esas 12 piedras, en donde estaban mostradas los patriarcas de todo el pueblo, o sea, era una representación de todo el pueblo, pues nosotros podemos ver que igualmente Jesús llevó sobre su corazón a todos nosotros, pero en especial Jesús llevó sobre su corazón a 12 apóstoles, ¿no? A quienes les encargó la predicación del evangelio para que pudiera llegar hasta lo último de la tierra. Cada uno de ellos diferentes, cada uno de ellos, cada uno de esos apóstoles, una joya, una piedra preciosa. Igualmente en cada uno de ellos, si estamos representados nosotros, nos considera a nosotros como una piedra preciosa, aunque cada uno de nosotros seamos diferentes unos de los otros. En ese pectoral de juicio, recuerdan ustedes, estaban 2 piedras adicionales que estaban incrustadas allí, eran Urim y Tumim. Yo les comenté que literalmente Urim y Tumim significa luces y perfecciones. Si ustedes analizan el nombre luces y perfecciones en cuanto a lo que el sumo sacerdote hacía en el Antiguo Testamento, igual no le encuentran el sentido. O sea, ¿por qué se llamaba luces y perfecciones? Lo único que hacía el sacerdote con ello era consultar a Dios para ver si hacían algo, si no lo hacían, para tomar decisiones trascendentales. Pero hoy, a través del sacerdocio de Cristo Jesús, sí lo podemos entender, el nombre, luces y perfecciones. Estas 2 piedras, Urim y Tumim, hoy día no existen más. No tenemos que tomar unos dados para tirarlos y entonces saber si hacemos algo o no hacemos algo, sino que el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos ser guiados todos los días por Él, tomar decisiones sabias, no cometer errores en nuestra vida, sino que podamos ser guiados todos los días por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces produce 2 cosas en nosotros. Es luz que alumbra en la oscuridad y es un perfeccionamiento para nuestra vida. El Espíritu Santo a través de su guía produce luz y perfección. Son luces y perfecciones. Él nos perfecciona en cada momento, nos está transformando de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo y nos está dando luz, luz en la palabra, revelación en la palabra, nos está guiando día con día a todos nosotros. Así es que hoy nosotros podemos llevar una vida libre de errores, de costosos errores, si es que decidimos fluir en la guía de el Espíritu Santo. Y fue gracias a nuestro sumo sacerdote Jesucristo que el Espíritu Santo fue enviado para darle a la iglesia un buen juicio, en ese pectoral del juicio, darnos un buen juicio en todas las tomas de decisiones. El tercer elemento que llevaba el sacerdote Aarón, el sacerdocio arónico, era una mitra que debería estar sobre la cabeza del sumo sacerdote y que llevaría esa leyenda, santidad a Jehová, para que el sacerdote, como lo leímos, llevara todas las faltas sobre las cosas santas. La santidad en este nuevo pacto de la gracia no depende de la conducta de cada persona, de la conducta humana. No depende
del esfuerzo que cada persona haga por cumplir las leyes o por ser bueno o por ser mejor cada día. La santidad en este pacto de la gracia depende de la obra redentora de Jesucristo. Él nos compró, Él quitó el pecado de nuestra vida, nos compró y nos presentó delante de Dios santos, santos. Con una sola ofrenda, dice la palabra, fuimos perfeccionados para siempre delante de Dios, fuimos santificados delante de Dios con una sola ofrenda. No es nuestra vida, no es lo que hagamos, sino que es lo que Jesucristo hizo por nosotros, que nos presenta santos delante de Dios y además ha sido enviado su Espíritu Santo para perfeccionar la santidad en nuestras vidas todos los días. De esta manera, entonces, ustedes se pueden dar cuenta que, pues, el ulterior propósito, ¿no?, de la vida de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, era obtener un pueblo santo para Dios. El objetivo final se cumplió. El objetivo final del sacerdocio era santidad a Jehová. Jesucristo presenta un pueblo santo para Dios. Jesucristo presenta santidad para Dios a través de su sacrificio, a través de su obra sacerdotal, a través de su sangre derramada, nos presenta a nosotros delante de Dios como santos. Quiero que ustedes se den cuenta, en el antiguo pacto, toda comunión con Dios dependía a través del sacerdote. Él era el único que consultaba a Dios, él era el único que podía ministrar delante de Dios, era el que derramaba la sangre delante de Dios, y de esa manera todo el pueblo, pues, decía, bueno, pues, ya un año más de pecados, perdonados. En este caso, igualmente, todo depende de la obra del sacerdote. El sacerdote es el que presentó la ofrenda, se presentó a sí mismo, obtuvo santidad para nosotros. Además, está intercediendo por nosotros delante del Padre. No existe ningún otro intercesor, sino Jesucristo como sumo sacerdote es el intercesor delante de Dios a favor de nosotros. Pero su sacrificio no tiene que ser año con año, ni tiene que estar presentando diversos sacrificios para el perdón de los pecados, porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, nos santificó para siempre. Presentó perfectos para siempre a los santificados, dice la palabra de Dios. Así es que santidad a Jehová es algo que se ha cumplido. Muchas personas predican que santidad a Jehová significa échale ganitas para vivir en santidad. O sea, tienes que esforzarte por vivir en santidad. Eso significa santidad a Jehová. Santidad a Jehová en la mitra del sacerdote, del sumo sacerdote, era lo que él estaba presentando. Y es lo que Jesús presenta a partir de su sacrificio, presenta santidad para Dios en su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, Jesucristo es el sumo sacerdote de este pueblo y gracias a él hay santidad delante de Dios. Ah, el manto azul, recuerdan ustedes que llevaba un manto de color azul que colgaba desde las sombreras, desde el cuello el efod y vendría hacia abajo. Bueno, ese manto de azul, muchos, o sea, de las personas eruditas y todo, dicen que dado que es el color azul, significa el cielo. Puede ser. Vamos a suponer que sí, que significa el cielo y todo ello, pero realmente esa parte no es tan importante. Lo que sí es importante es esto, que recordarán ustedes que sobre la falda, en la parte de abajo de ese manto, él llevaría unas campanitas y una granada, un fruto, ¿no?
el fruto de granada que llevaría allí en esas faldas. Como mencioné, el propósito de esas campanitas era saber si el sumo sacerdote seguía vivo, porque si salía de allí vivo, representaba que el perdón de pecados se había dado. Si salía vivo de, de haber ministrado, después de haber ministrado. Jesús presentó el sacrificio. El sumo sacerdote se presentó a sí mismo y salió vivo. Murió, pero resucitó al tercer día. Murió, pero resucitó, salió vivo de esto. Una administración que duró 3 días. Salió vivo de allí y hoy día esas campanitas están sonando diciendo que Él está vivo. Y vaya que esas campanitas hacen ruido. Los dones del Espíritu derramados sobre nosotros. Todo eso, el Espíritu Santo en nuestra vida es la evidencia más clara que Jesucristo resucitó. Y no solamente eso, sino que nos ha dado dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración, 3 tipos de campanitas que hacen ruido y que evidencian que el sumo sacerdote está vivo, no murió, está vivo. La parte trascendental de esa administración que cada año el sumo sacerdote haría ahí en el tabernáculo, en el templo, en el propiciatorio, era que él saliera vivo. Era la evidencia de que Dios había aceptado el sacrificio. Bueno, Jesús salió vivo, el sacrificio fue aceptado, nuestros pecados fueron perdonados, no por un año, sino para siempre, presentándonos santos delante de Dios. Y no solamente eran las campanitas, eran las granadas, un tipo de el fruto, fruto del Espíritu. Así es que ahí está, fruto del Espíritu más los dones del Espíritu están representados allí en estas faldas, en este manto que llevaría el sumo sacerdote. El propósito, como ven ustedes, de estas vestiduras eran para honra y hermosura. Jesús ha sido honrado y no con vestiduras materiales. Realmente cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús usó una sencilla túnica, pero en el cielo, en el lugar en donde fue a ministrar, en ese lugar santísimo, ha sido honrado con toda gloria y hermosura, nos lo dice Apocalipsis capítulo 5. Decíamos el domingo pasado, estábamos leyendo que el desierto y el yermo verán la gloria y la hermosura de nuestro Dios. La gloria y la hermosura de nuestro Dios es Jesucristo. Él es la gloria y la hermosura que recibió en el cielo. Así es que bueno, ahí tienen ustedes toda esta información, creo que muy importante acerca de estas vestiduras sacerdotales. Bueno, si alguien tiene preguntas o comentarios, adelante, por favor. Rebe, sí. Sí, pastor, en el Antiguo Testamento, ahí con el sumo sacerdote, ¿cuál, por ejemplo, qué pecado o qué pecados podrían causar que el sacerdote no saliera vivo? Que él no se presentara correctamente delante de Dios, que él no
estuviera limpio, que él no se hubiera consagrado durante una semana antes para presentarse delante del lugar santísimo. Si él no estaba en esas condiciones, él, ¡pum!, adiós. No era por los pecados del pueblo, era los suyos. Ok. Y bueno, mi comentario con respecto a esto último que acabas de decir, que padrísimo, o sea, toda esta simbología, por así decirlo, pero es el decir que Cristo vive o gritar que Cristo vive y Cristo vive y demás, pues es todavía, se queda chiquito comparado con el fruto y los dones del Espíritu Santo que nosotros hemos de mostrar, ¿no? O sea, podemos gritar que Cristo vive, pero igual y presentamos un Cristo más muerto que nada porque nosotros no hacemos que esas campanitas suenen y que esas granadas den fruto, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con esa reflexión para mí. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie? Ok, bueno, ya que nadie pregunta ni comenta nada. ¿Quién propuso este tema del sacerdocio? ¿No está? Mm, yo no. Fue Blanquita. Fui yo, pero Ya te acusaron. es que no encontraba perdón, es que no, sí, sí, es que yo le dije, yo pedí este tema, es que no encontraba mis audífonos y sí, yo propuse esto porque, mira, yo quiero tocar ese tema que dices de que, sí, yo lo entiendo, que Jesús es el único sacerdote que intercede por nosotros. Sin embargo, siempre salen con Ezequiel que dice que andaba buscando a alguien que se interpusiera y que él, pues, intercediera. Y bueno, que no encontró a nadie. El punto es, yo me puse a meditar y dije, bueno, Señor, si yo y tú somos uno solo, ¿no estás intercediendo a través de mí? ¿No tú y yo nos estamos poniendo como intercesión, como intercesores? O sea, yo y tú, o sea, me metí en esa situación, me puse a pensar, tú en mí, yo en ti, entonces tú en mí, yo en ti, somos uno, estamos intercediendo. Esa es mi meditación. Ayúdame o qué, estoy tan mal o cómo, no entiendo. Sí, bueno, lo que interpretan, lo que dicen, ¿no? Es que orar por otras personas es interceder, ¿no? En realidad, cuando tú estás orando por una persona, estás apuntando al sacrificio que Jesús hizo. Eh, Interceder significa ponerse en medio de, como lo dice ahí, quien se pusiera en la brecha, quien se pusiera en medio de. Lo que quieras con él, conmigo. Eso quiere decir interceder, ¿no? Ujú. A ver, esta persona debe 1 millón de pesos, yo los pago. Lo que quieras con él, conmigo. Eso es interceder. Eso es ponerse en medio. Eso es lo que Jesús hizo. Pagar nuestra deuda para que nuestra deuda fuera cancelada. Presentarse delante de Dios diciendo, lo que quieras con ellos, conmigo. Y entonces Él ve
una vida santa, una vida perfecta, y dice, ah, perfecto, esta persona es perfecta, esta persona es santa, porque quien está representándome es santo y es perfecto, es Jesucristo. Difícilmente nosotros podemos ponernos en medio de lo que, de Dios y las personas. ¿Cómo podernos poner en medio? Lo que quieras con él, conmigo, no, pues salgo fulminado. Si Dios va a ver a la otra persona a través de mí, pues yo soy imperfecto, pero a través de Cristo soy perfecto. No puedo representar a nadie delante de Dios. Yo no soy sacerdote. O sea, no, sacerdote soy para ministrar delante de Dios, pero no para ponerme en medio entre Dios y las personas. De tal manera que yo entiendo que la jerga cristiana dice que vamos a interceder por otras personas y todo, y eso, en esa jerga, están hablando de orar por otros. Está bien. O sea, es simplemente el lenguaje. Pero si queremos realmente hablar de intercesión, no, Jesucristo es el único intercesor. No hay manera, no existe manera en la que nosotros podamos interceder por alguien. No podemos estar en medio. No podemos pagar la deuda de nadie. No podemos hacer. Además, ¿qué caso tendría si Jesucristo ya lo hizo? Cuando nosotros pedimos por alguien, no pedimos en nuestro nombre, sino pedimos en el nombre de Jesús, Ujú, ujú, porque Él es el intercesor. ujú, ujú. Ujú. Ok, pero mira, por ejemplo, aquí dice que él está buscando hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha delante de Dios, como tú dices, en medio de, Ujú. a favor Y de la dice, tierra y no para que encontré no a la nadie, destruya y no lo encontró. y no Entonces encontré a ahí es nadie, dice, y cuando entonces me Jesús salvó mi se mano. manifiesta. Entonces dice, entonces me salvó mi Ujú. mano, y mi mano fue la que los salvó a todos. Y ese es Jesús, es su Ese es brazo, Jesús, es su mano. exactamente, y ese es Jesús. Exactamente. O sea, Dios ya no está buscando quien se ponga en la brecha. Buscó quien se pusiera en la brecha y no hubo ninguno. Entonces, lo salvó su mano, su fuerza salió adelante para salvarnos. Sí, y es que esto lo manejan, pues es que leí un libro que estuvo vendiendo ahorita Fernando Sosa, ese de intercesión, y él lo maneja así. Entonces, la verdad, a mí sí me hace ruido, ¿no? O sea, de verdad, a mí sí me hace mucho ruido porque digo, bueno, es Fernando Sosa, ¿no? O sea, No, no sí, es. no, está bien. Y vuelvo a insistir, Pero, y él maneja mucho eso, ¿no? Maneja mucho lo que es la intercesión, y por y eso, vuelvo a pues leí el insistir, si librito y yo intercesión dije, es, bueno, ayuda. si yo vuelvo a insistir, si intercesión es orar unos por otros, es correcto. La palabra de Dios nos dice que oremos unos por los otros. Eso Ok. está muy claro, ¿no? La palabra de Dios nos dice, oren unos por otros. O sea, es una cuestión de terminología. Vuelvo a insistir, si la palabra intercesión significa vamos a orar unos por otros, pues sí, está bien. Y no creo en Ok. ningún momento que Fernando diga, vamos a pagar la deuda de la otra persona, vamos a llevar los pecados de la No, otra no, persona, vamos a, no, así eh, no. ¿lo ves? O sea, claro que no, porque es Ujú. imposible, No, ¿ok? claro, sí. La palabra intercesión es, vamos a orar unos por otros. Está bien, oremos unos por otros, y eso es correcto. Nosotros tenemos un chat, aquí tú lo conoces, en donde las personas Sí, suben claro. sus peticiones y oramos unos por otros. Nada más que no le llamamos intercesión.
una cuestión de terminología. Sí, y eso trae confusión. Bueno, al menos a mí sí me ha traído confusión, porque digo, bueno, y así se llama el libro, ¿no? Sí, O sea, sí. intercesores, es intercesión. Entonces tú dices, bueno, la verdad es cuestión de jerga cristiana. Es la Pero verdad. bueno, Es una yo cuestión te de jerga. agradezco mucho sí, pues sí, es una jerga que te trae confusión. O sea, si no estás bien ubicada o ubicado, pues ahí puedes caer en esa situación, ¿no? De quererte poner en esa brecha a ser vallado y pues no es así, Así es, ¿verdad? así es. Si no, no hay manera en la que yo pueda representar delante de Dios a alguien. O sea, ¿cómo Ujú. puedo yo representarlo? Sí, O no. sea, Ah, no, nuestro representante es Cristo. O sea, yo soy el pastor de Alcance y Gracia Sin Fronteras y mi función es darles a conocer la palabra de Dios, traer revelación de la palabra de Dios, orar por todos ustedes en el nombre de Jesús para que haya una cobertura sobre nuestra congregación, que aprendan, que conozcan, llevarlos a Dios, no llevarlos a mí, no llevarlos a que me sigan a mí, sino que sigan al Señor. Esa es mi función, porque trabajo para Cristo, no Cristo trabaja para mí, ¿ok? Esa es mi función. Yo jamás podré ser representante de los congregantes de Alcance y Gracia Sin Fronteras delante de Dios. El representante es Jesucristo. Yo los Y llevo a bueno, Él y Él es el y bueno, representante de eso es lo que Él. hace la iglesia, ¿Perdón? perdón, eso es lo que hace la iglesia católica, ¿no? Que ellos tienen un sacerdote que es el representante del pueblo y por eso ellos se confiesan con él y por eso ellos Exactamente. piden que él ore y entonces eso mismo lo quieren jalar al evangelio, ¿no? O sea, vienen con esa o veníamos con esa costumbre de ver al sacerdote como ese representante delante de Dios y eso mismo lo queremos ejercer ahora, bueno, tú eres el pastor, pues represéntame, ¿no? Es lo que hace inclusive en la iglesia católica, bueno, inclusive en la iglesia romana, cristiana, ¿no? ¿Sí? Mucha gente nos ve así. Tú que estás más cerca ahora por mí. Exacto. Y es que hay ese... Uh-huh, O sea, y lo que dice una persona, tú que estás más cerca, bueno, sí estoy más cerca. ¿Por qué? Pues porque tú todavía no has creído, ¿no? Oro por ti, con mucho gusto oro por ti, pero ¿sabes qué? O sea, yo te voy a llevar a Jesús. O sea, el grave uh-huh, problema es de muchas personas, es de muchos cristianos, de muchas congregaciones, muchos pastores, todo, es llevar a las personas hacia ellos, hacia uh-huh. su iglesia, hacia su congregación, hacia su movimiento. Eh, y entonces parecería que Cristo trabaja para ellos. ¿Sí me explicó? Las Sí, sí. peticiones hacia Jesús es, ay Señor, bendice mi congregación, ay Señor, auméntala, Uh-huh. ay Señor, danos un templo, danos esto, o sea, no sé, parecía que Él trabaja para nosotros en vez de que nosotros trabajamos para Él. O sea, no, ¿sabes qué? Yo llevo a las personas a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que hiciste el sacrificio, porque tú eres el único que puedes representar a las personas delante de Dios. ¿Qué mayor bendición puede tener una persona que tener la cobertura de Cristo? Sí, claro, claro. Uh-huh. Muchas gracias, Rubén, qué amable. Vale, vale. Ok. Sale. Bueno, si no hay alguien más, ¿no? ¿Nadie comenta? ¿No? ¿Nadie pregunta?
Bueno, pues entonces, que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo. Gracias, Hasta luego. Buenas igualmente. noches. Bye, bye. Todos, Buenas bye. noches, bye. Buenas noches.